Vamos a hablar con Alejo Supli, subsecretario de Transporte de la provincia. ¿Qué tal, Alejo? Buen día, Doman lo saluda. Buenos días, Doman, ¿cómo estás? Bien. Estamos viendo a esta hora que hay poco tránsito en los ingresos a la ciudad y no hay, entonces, congestión, por lo menos lo que se ve hasta ahora. Sí, por lo menos lo que se ve hasta ahora es eso. Lo mismo el reporte que tengo del transporte público, principalmente de los colectivos, que es donde estamos haciendo operativos, porque como bien se sabe, teníamos el tema de bajar la cantidad de gente, la circulación, que eso es lo principal, tanto sea por autopistas o en el transporte público. Y bueno, el transporte público tiene su epicentro en los trenes y en los colectivos. Y en cuanto a los trenes, hoy se cerraban 11 estaciones y algunas estaciones también en la provincia de Buenos Aires, como son 3 de Febrero, San Martín, Hurlingham. Y en cuanto a los colectivos, nos importaba mucho saber, tenemos un horario de pico que va de 6 de la mañana a 10 de la tarde. Durante la tarde, de 6 de la mañana a 10. Durante la tarde, el horario pico se diluye. Sí. Es un tema histórico. Y nos importaba mucho poder ver cómo se estaba comportando la gente. Durante estos días no ha habido hacinamientos en los colectivos, pero imaginemos, ¿no? Estamos haciendo controles en lugares donde hay mucha gente, José Cepaz, La Ferrer, San Justo, Puente La Noria, lugares donde puede haber hacinamiento y es el punto que tenemos que estar tocando, ¿no? Yo acá estoy viendo un material que distribuyó Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte de Nación, marzo, abril, mayo, habla del AMBA, antes de la pandemia, evolución de usuarios de transporte público en el AMBA, en días hábiles, 4.242.000 pasajeros, ahora bajó a menos de 1.997.000, esto fue el jueves 21 de mayo, que se duplicaron con respecto a cómo había comenzado la pandemia, o sea, duplicó. Ahora, estoy viendo otro cuadro que habla de cantidad de pasajeros dentro del GBA, de Cava a GBA, de GBA a Cava, dentro de Cava y dentro de GBA. Y yo por lejos el mayor aumento lo veo dentro de GBA. Bueno, mira, sí, claro, vos tenés dos situaciones. Primero, ahí no está contemplando, en esos números que vos me estás diciendo, no estás contemplando los automotores, o sea, los autos que entran y salen, ¿no? Que circulan en el AMBA, que son hoy 2.600.000, cuando tenés 3.600.000 normalmente. Tendríamos que tener 1.600.000. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el caso del auto, el inconveniente que tenés es que no podés contabilizar la cantidad de gente. ¿Me explico? O sea, vos contabilizás los vehículos, no la cantidad de gente. Hay una teoría que en parte lo determina la SUBE, que el 40% de la gente que se sube en colectivo se traslada hacia Capital Federal o a la inversa. Quiere decir que tenés una circulación entre ambos lugares. Pero el problema no es solamente con la Capital Federal, el problema lo tenemos también dentro de la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos que bajar la circulación. Estamos viendo lo que nos está pasando en la villa, en Itatí. Nosotros tenemos que bajar dentro del AMBA y dentro de la provincia de Buenos Aires, y la circulación también entre las ciudades. Mira, cuando sacamos el protocolo para el transporte público, pusimos el corte total o parcial del transporte público dentro de una ciudad, o con la ciudad aledaña. Para entenderlo de otra manera, hay un transporte que es de media y larga distancia, que nos llevaría, supongamos, de la ciudad de La Plata hacia Bahía Blanca, para poner un ejemplo. Y hay un transporte urbano, que es el colectivo local, que también tiene algunas características de interurbano a raíz de que pasa, supongamos, de la ciudad de Loma a la ciudad de Lanús. Entonces, eso también es algo del transporte que nosotros estamos monitoreando día a día para ver si es necesario cortarlo en algún momento o impedir parte del recorrido, si fuese... Dentro de GBA, decís. Claro, dentro de GBA. O sea, vamos a hablar en números de colectivos. El 10 o el 17. El 17 arranca en Wilde. Hace un largo trayecto por Avellaneda hasta llegar acá a Recoleta, Facultad de Derecho. Vos decís que capaz
hipótesis absoluta, que lo cortás entre Wilde y Sarandí. Puede ser, claro. Justo ¿Y allí eso en de Don qué Bosco y depende, Nacional, Alejo? ¿Y eso de qué depende? Esto de qué depende de cómo que la situación de la pandemia, cómo está el coronavirus. Eso nos indicaría, nosotros no tenemos herramienta como transporte, eso está salud, se acordó que salud indica cuál es el lugar conflictivo en términos epidemiológicos, se lo informa al jefe de gabinete de la provincia y automáticamente nos instruye a nosotros. A ver, espera, porque a esto que estás diciendo es muy importante. Supongamos que se decide aislar parte de Don Bosco y parte de Domínico en función de la Azul y la Itatí. Y todos los colectivos que la rodean, o trenes, todo. ¿Eso significaría aislamiento de transporte o aislamiento general? No, yo hablo del transporte, Y no nos olvidemos que el transporte es interjurisdiccional, más que nada en el AMBA. Vos tocaste el tema trenes, los trenes son federales. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a la Nación... No, bueno, pero Nación te va a escuchar. Si vos pedís cerrar la estación Don Bosco o Bernal, la Nación te va a escuchar. Exactamente. Perdón, los vecinos de Don Bosco y Bernal, puse el ejemplo, no porque ni Alejo ni yo tengamos datos puntuales de la zona, es el ejemplo que puse, puede ser Padua. Sí, vale la aclaración, puede ser San Antonio de Padua, puede ser Tigre, puede ser José León Suárez. Se nos ocurrió, a mí se me ocurrió, no Alejo. Eso fue es un concepto de previsión. Claro, vos decís, ¿por qué le ponemos yo me lo he planteado, te confieso, Alejo, hace 2 meses y sos el primer funcionario que va en el mismo sentido. ¿Desde dónde el coronavirus respeta la General Paz? El coronavirus dice, no, yo doblo a la derecha, doblo a la izquierda, puesto la General Paz. No, a los efectos del transporte es lo mismo. Parque Avellaneda, Retiro, Recoleta, Villa Itatí, es lo mismo. Exactamente. Me parece excelente el planteo. No respeta fronteras y lamentablemente el único camino que tenemos es la cuarentena, es el aislamiento individual o colectivo, ¿no? O sea, porque esta frase que dijiste me imagino que va a tener alguna repercusión. Lo que vos estás planteando es que de complicarse y de haber más casos en el Gran Buenos Aires, vos no descartarías modificar el recorrido de algún transporte público en función del mapa de la pandemia. Y sí, imaginemos que tenemos un barrio X, vamos a ponerle nombre X, y el transporte público pasa por el centro de ese lugar. Nosotros no podemos exponer al resto de gente que circule por ese lugar, ni podemos permitir que no haya las condiciones necesarias. Pero hoy en por ejemplo, cuando nosotros pensamos en esa realidad de un posible corte de transporte, quiero decir, esto es una posibilidad que se planteó, no es que estamos por cortar nada, quiero dejarlo claro, ¿no? Se planteó la desinfección entre ciudades, muy discutido fue el tema. ¿Por qué la desinfección entre ciudades? Porque como te ponía el ejemplo, supongamos, vamos a poner otra ciudad, Berisso, Ensenada, son ciudades hermanas, Zárate, Campana, siempre tenés un transporte que va de un lado al otro. Entonces nosotros planteamos en su momento la desinfección, no solamente en las cabeceras, sino entre ciudades. Aedo, Morón, Castelar. Cualquier colectivos, la zona norte, Vicente López, San Isidro, el azul, el 343, ¿no? ¿Qué quiero decir? El transporte público, claro, el colectivo principalmente, es muy masivo. Entonces tenemos que imaginar mucha gente la que circula por ese colectivo en ese recorrido. ¿Me explico? Alejo, de acá a X meses, X semanas, levantaremos la cuarentena y tendrá que volver todo a cierta normalidad. ¿Cómo imaginan ustedes que va a ser viajar en tren o en colectivo? Yo creo que no va a haber un formato, el tiempo dirá. No creo que quedemos de la misma manera siempre que suceden este tipo de cosas. Ay, qué pena. Interesante, la charla con Alejo Supli, el subsecretario de Transporte. Voy a decir por qué me parece interesante. Porque sabe. ¿Te das cuenta cuando el funcionario sabe de un tema y cuando... Porque cuando sabe no se pone, escucha preguntas, contesta todo, ¿viste? Se siente seguro, entonces no se va por las ramas. No es un solo discurso político, ¿eh?
no agarró el cassette, no puso play, más, hasta reconoció capaz que tenemos que cambiar recorridos dentro del GBA. Sí. No dijo que la pregunta que le estábamos haciendo era, no, dijo sí, pero hay que ver el tema auto. Alejo, te estaba elogiando, primera vez que hablo con vos, digo, porque te estaba elogiando. No, porque se nota que sabés del tema, digo, no sos un improvisado que llegó hace 4 meses a hablar de esto, ahora me dice que sí, que llegó hace 4 meses. Bueno, llegó con la nueva gestión. No, él puede haber llegado con nueva gestión, pero el tema es que vos sepas de lo que estás hablando, Mariana. Yo voy a hacer acá un poco, mi cuestionamiento es la aplicabilidad de esto que estamos charlando, porque en conurbano pedirle a colectivos urbanos o interurbanos, eso es difícil, sobre todo cuando pasás por barrios donde el mismo chofer dice que puede estar en una situación de riesgo. Me da difícil de aplicación, a diferencia de Ciudad de Buenos Aires y demás. Perdóname, ¿la desinfección o el corte? No, el corte. No, bueno, mirá, es una potestad que tenemos y las líneas la tienen que acatar, eso sería absolutamente ilegal que no lo hagan. Los recorridos no son los que las empresas han querido, sino son los recorridos que se han, digamos, a lo largo del tiempo, los que se han propuesto desde transporte de la provincia en este caso, o en el municipal también, cada municipio. Voy a hacer como la empresa de transporte y me van a dar algún subsidio extra porque yo dejo de recaudar también 10 boletos más por eso. Bueno, vos sabés que aparecen otros conflictos también en ese sentido. Mirá, hoy ya el transporte público está sufriendo en términos económicos la caída total prácticamente de los ingresos genuinos. Cuando digo ingresos genuinos digo el ticket. ¿Lo tienen mensurado? ¿En cuánto más o menos en provincia? Sí, mira, en su momento, cuando empezó la cuarentena, solamente funcionaba el 7%, se le había caído al 7% la recaudación. Mira. Así que es un tema, sí que venimos hablando con Nación, porque bueno, ese es un tema de subsidios, que es un tema para la provincia de Buenos Aires importantísimo, a raíz de que nosotros tenemos que subsidiar con unos fondos que son imposibles a la región del AMBA, que bueno, fueron recibidos por la provincia en el 2018 y es una realidad que nosotros estamos planteando de cambiar, ¿no es cierto? Porque realmente no lo pueden absorber los bonaerenses. Pero bueno, esa cuestión aparte, lo primero, como decía, me ha tocado en algunos lugares, es entender que tenemos que hacer un equilibrio entre todos y entender que es una pandemia, pocas veces se da en la historia, y tenemos que dar la prioridad a la salud, a que la gente salga viva, porque muchas veces se contabiliza los daños económicos, y que los hay, nadie los niega, pero también tenemos que contabilizar el daño de los fallecidos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y eso también tiene, hasta incluso, si se quiere mal ver, tiene un daño económico, que me parece una barbaridad. El otro día estaba hablando con un medio y le decía que, ¿ustedes se acuerdan que hay una canción de Serrat que dice que no hay que jugar con cosas que no tienen repuesto? Sí, claro, sí. Bueno, me parece que encaja muy bien acá, y nosotros tenemos que darle la prioridad a la salud, y me parece que lo otro, los números incluso que se ven en cada uno de los canales en términos económicos, se ha llegado y se ha hecho un esfuerzo inmenso desde la Nación y de la provincia para poder solventar a sectores. Y es cierto que puede que algún sector no haya llegado, pero ya el Estado llegará. Así que me parece que teniendo un gobierno en este sentido, me parece que esa situación va a estar capeada, digamos. Alejo, un gusto, ¿eh? No te conocía, te conozco ahora, soy un fanático de la materia, me vas a tener que aguantar. No es un estudioso, un fanático, no entro en la categoría de estudioso. Alejo, un gusto, hasta luego, chau, chau. Lo mismo para vos, una excelente entrevista. Alejo Supli, el subsecretario de Transporte.